paso al parágrafo 14 y después retrospectivamente me refiero de nuevo al parágrafo 13. ¿Qué sucede? En el parágrafo 14 de la filosofía del derecho, Hegel dice que los impulsos o el contenido inmediato, ¿sí? Se convierte en posible en relación a la reflexión del sujeto en sí mismo. Es decir, los dos se ponen como posible, pero el primero, el activo, es la forma, es el yo pensante. Ese es el que primero toma distancia respecto de su contenido inmediato, y al hacer eso se pone a sí mismo como pura forma, como forma abstracta, como formalmente infinita, como dice aquí en el parágrafo 14, y por lo tanto como posibilidad de elección. En ese acto determina al contenido inmediato como posible de ser elegido, ¿sí? En el parágrafo 14, Hegel dice: Derselbe ist insofern für die Reflexion des Ich in sich nur ein möglicher. ¿Sí? En la traducción, sigo usando siempre la de Carmen Paredes, puedo usar la de Bermal, la tengo aquí también, pero bueno, puedo pasar por cada traducción, pasar por todas las versiones posibles. Dice: el contenido es, por tanto, para la reflexión del yo dentro de sí, solo algo posible. Es decir, es posible en relación a la reflexión del yo. Y en el parágrafo 15 dice: puesto que este contenido, ¿sí?, que es necesario en sí, en sich, está a la vez determinado como posible frente a aquella reflexión. Es decir, que es la reflexión en sí misma de la forma, es decir, de la actividad de pensar, la que correlativamente determina y pone al contenido inmediato como posible, es decir, como elegible, ¿no? Es decir, como posible. Entonces, en el parágrafo 14, de vuelta, dice: el mismo es, por tanto, algo posible, solamente posible, para la reflexión del yo en sí. Y en el parágrafo 15 repite esta misma idea y dice que el contenido inmediato, ¿sí?, el contenido de los impulsos es determinado como posible frente, ¿sí?, o respecto de esa reflexión, la reflexión del yo en sí mismo, ¿no? Es decir, dice: gegen jene Reflexion als mögliche bestimmt ist. Es decir, aquí queda claro en estos dos textos que es la reflexión de la forma y de la actividad de pensar en sí misma, y el ponerse a sí misma como forma pura, como vacía, es decir, como el primer momento de la voluntad, el primer momento del concepto de voluntad. Por eso Hegel remite en el parágrafo 14 expresamente al parágrafo 5, es decir, al primer momento de la voluntad. Es esa reflexión la que correlativamente determina, como lo dice expresamente en el parágrafo 15, es eso lo que determina al contenido inmediato, lo determina a ser ahora un contenido posible, ¿sí? Idea que también dice en el parágrafo 14, donde digo, el contenido es posible para la reflexión del yo en sí mismo, ¿sí? Entonces, aquí queda claro lo que ya estaba hablando, lo que estaba mencionando unos minutos antes, a saber que es la reflexión primera de la forma, ¿sí?, de la actividad de pensar en relación a su contenido inmediato, esa reflexión es la que correlativamente, del otro lado, por el lado del contenido, pone a ese contenido y lo determina a ser un contenido solamente posible, solo un posible. Y en ese acto de reflexión y de determinación y reespecificación correlativa del contenido puramente inmediato como ahora como algo posible, es donde la forma, la actividad de pensar puede elegir, ¿sí?, y
puede elegir ese impulso y puede resolverse y decidirse por ese contenido. Por eso decía que el que Hegel exponga esto en el parágrafo 12, antes del 14 y del 15, va a contrapelo, va a contramano de la estrategia expositiva de la filosofía del espíritu subjetivo práctico, donde la periodización de estos actos es más clara, ¿sí? Y es más lógica. Es decir, contenido inmediato, reflexión de la voluntad en sí misma o de la actividad de pensar real, activa en sí misma, determinación correlativa en ese acto del contenido inmediato, ahora como un contenido posible, es decir, elegible, y vuelta, retorno, ¿sí? de la forma que se ha puesto en sí misma como forma infinita vacía, primer momento del concepto de la voluntad, parágrafo 5 de la filosofía del derecho, vuelve a la determinación, momento 2, parágrafo 6 de la filosofía del derecho, y se da a sí misma, ¿sí? Se da a sí misma realidad y, ¿sí? Y singularidad y determinación en el contenido, ¿sí? Momento 7. Y si uno se fija, eso sería lo lógico, esa es la exposición progresiva. Y si uno se fija, las referencias explícitas de Hegel a los momentos de la voluntad en los distintos parágrafos que estamos tratando en la filosofía del derecho, vamos a ver que el orden es inverso. En el parágrafo 12 remite al parágrafo 7, ¿no? Dice en la segunda parte que la voluntad se da a sí misma la forma de la singularidad y que se convierte en voluntad libre. Y remite el parágrafo 7. En el parágrafo 14, ¿sí? Remite al parágrafo 5 y al parágrafo 6, es decir, al momento de la pura formalidad de la actividad de pensar y a la determinación, cuando en realidad el orden es 5, 6 y 7, es decir, actividad pura, ¿sí? Vacía, determinación, vuelta a la determinación y posición de la determinación como autodeterminación, ¿sí? Y aquí, decíamos, el orden es al revés. Empieza por el 7, ¿sí? En el parágrafo 12, y luego en el 14, el 13 es una especie de glosa o de continuación del parágrafo 12, y en el 14 habla del contenido determinado y del momento primero, ¿sí? Espero que se note que ven que la exposición está puesta cabeza arriba. Se entiende, pero es mejor, es más clara la de la filosofía del espíritu subjetivo práctico, ¿no? Donde así tenés los momentos del concepto de la voluntad del 5, 6 y 7, en los párrafos 5, 6 y 7, ahora como formas, digamos, empíricas de la voluntad real del sujeto, también de esa manera, es decir, la posición, la realidad del momento, del primer momento del concepto de la voluntad, del segundo y el tercero en ese orden, ¿no? Por eso, nuevamente menciono que por eso es que quise exponer los parágrafos 12, 13, 14 y 15 en bloque, ¿no? Bien, decía que en el parágrafo, en el parágrafo 13, Hegel continúa ocupándose, decía prematuramente, en cierto sentido, de la decisión o de la resolución. A veces lo traducen como resolución. En Vermal no sé exactamente cómo lo traduce, pero sí recuerdo que la traducción común inglesa, al inglés de la filosofía del derecho, utiliza resolution, ¿no? Que tiene sentido porque con eso también se está remitiendo a la etimología de beschließen y sich entschließen, ¿no? Que tiene que ver con esto de resolverse y no tanto de decidirse. Decidirse sería Entscheidung. La traducción no es mala,
pero la otra creo que es un poco más, la inglesa, la que habla de resolución, me parece que es un poco más correcta, ¿no? La voluntad de esta manera, la forma de vida deviene, no, también decisión. Bueno, en fin, está bien, resolverse por algo, decidirse por algo, está bien. Porque de hecho, wählen, ¿no? Decidirse algo, ¿no? Beschließen y sich entschließen están asociados, incluso en Chiron, que aparece en alguna, aparece también, puede aparecer a veces en alguno de los textos, ¿sí? No estrictamente en el de la filosofía del derecho, pero sí en la filosofía del espíritu subjetivo, en algunas lecciones incluso Hegel también habla de Entscheidung, ¿no? Por allí. Así, pero en todo caso, wählen y beschließen son el mismo, en última instancia, el mismo acto, ¿no? Wählen se refiere más a la forma, uno elige y después se resuelve, es el acto mismo de poner a la determinación, a la propia autodeterminación, como autodeterminación. Bien, en el parágrafo 13, vamos a ver que dice allí que hay una decisión o un resolverse abstracto porque la voluntad es formal. La formalidad de la que habla en el parágrafo 13 dice que la voluntad inmediata es por la diferencia de su forma y de su contenido formal. No se refiere, con eso de formal, a la propia formalidad puesta como tal que realiza o que define al libre albedrío, que es la posición de la forma en cuanto forma, la posición de la actividad de pensar en cuanto pura actividad de pensar, ¿sí? Sino a aquello que ya se había referido antes en el parágrafo 10 o en el 11, de que precisamente aquello que se había referido, que la diferencia de forma y contenido en los impulsos inmediatos, eso significa que la voluntad es, decíamos, en sí misma finita. Aquí se refiere en términos de que es formal. ¿Por qué formal? No porque se haya puesto como forma, esa no es la formalidad a la que se está refiriendo. Es decir, el formel que aparece en el parágrafo 14, es decir, el formalmente infinito, esa es la formalidad de la forma puesta como tal, puesta como forma. Mientras que la formalidad, el formel que habla en el parágrafo 13, es el de la voluntad todavía inmediata. ¿Por qué la voluntad inmediata es formal? ¿Sí? En el parágrafo 11 no se había referido en términos de formalidad, sino de finitud, decía que era en sí misma finita. Porque si bien el contenido de la autodeterminación es el resultado de la posición de esa determinación como autodeterminación, posición llevada a cabo por la forma, es decir, por la actividad de pensar, por el yo, por el sujeto, ¿sí? Si bien ese contenido, al ser autodeterminación, es una posición y es el resultado de la posición de la forma, no le aparece al yo como tal, le aparece como inmediato. Pero, como decíamos antes, al exponer los párrafos 10 y 11, que a pesar de todo tiene así todo la forma de ser lo propio, porque es inmediato, pero al mismo tiempo es autodeterminación. Entonces, ese desfasaje o contradicción, en última instancia, entre forma y diferencia, acá habla en términos de diferencia forma-contenido, hace que la voluntad en la determinación inmediata, por eso acá habla la voluntad inmediata, sea formal, es decir, que sea voluntad o sea posición de lo otro como autodeterminación o como lo propio, solamente desde el punto de vista de la forma,
no del contenido. ¿Por qué no? Porque el contenido sigue apareciendo aquí, dado que no ha sido puesto todavía, va a ser puesto en la decisión, no ha sido puesto todavía, aparece como formal. Y dado que el contenido aparece como formal, entonces la decisión, no aparece como formal, perdón, aparece como inmediato. Entonces, la decisión y la resolución de este yo puro en ese contenido es, dice Hegel, es abstracta, porque lo que está poniendo, en última instancia, va a levantar la forma de la inmediatez, pero no el contenido el contenido del impulso. Y en realidad el contenido del impulso va a ser puesto como una construcción, como dice al final aquí en el párrafo 13, como el contenido y la obra de su libertad. ¿Ya? Dice, der Inhalt ist noch nicht der Inhalt und das Werk seiner Freiheit. ¿Sí? ¿No? En la traducción española dice, en el 13, dice, el contenido no es aún el contenido y la obra es el producto, la posición de su libertad. Y por eso incluso el resolverse por eso es una resolución abstracta, ¿sí? Uno podría decir incluso formal todavía, formal, abstracta, porque está poniendo la forma, está cancelando la forma de la inmediatez, pero no el contenido inmediato del impulso. ¿Y cuándo el impulso va a dejar de ser inmediato? En realidad, en el espíritu objetivo, en la filosofía del espíritu objetivo, es decir, cuando el contenido de los impulsos se convierta en el sistema, ¿sí? En el sistema de los deberes y los derechos. Es decir, que acá está haciendo referencia ya, la referencia anticipada a algo, a algo que va a ocurrir recién en el espíritu objetivo propiamente dicho. Entonces, de nuevo, a ver si queda claro. Dado que el contenido de los impulsos es inmediato y lo que hace la resolución es cancelar la forma de la inmediatez, ¿sí? Pero no el contenido mismo del impulso, entonces esa resolución es abstracta, ¿sí? Porque solamente disuelve la forma de la inmediatez del contenido inmediato, pero no el contenido mismo. Y por eso dice que el contenido, al final del párrafo 13, no es todavía el contenido y la obra de su libertad. Y eso no va a ocurrir en el proceso de la voluntad subjetiva, ¿sí? No va a ocurrir en la filosofía del espíritu subjetivo práctico, en este caso, ¿no? Sino recién, como decía recién, en la filosofía del espíritu objetivo, cuando el espíritu deduzca del principio de su libertad los contenidos, cuáles son los contenidos correctos, verdaderos, ¿sí? El sistema de contenidos de sus impulsos, ¿sí? Y eso va a ser, decía, el sistema de los derechos y de los deberes. Es decir, por eso aquí habla Hegel de que esta resolución, a pesar de todo, es una resolución abstracta, formal, ¿sí?